nuestra herencia. Testing, testing. There we go. Try again. All right. It is good to be here today Nuevamente es bueno estar aquí and good to celebrate our nation's birth. y bueno celebrar la nación de nuestro país. Some of you may know, but I took a trip to Colorado this week, Y como algunos saben, esta semana viajé a Colorado and I flew in a small private plane, y volé en un avión pequeño privado. so got to see a lot more of the country than you usually do at 30,000 feet. Así es de que pude observar mucho más del país que lo que se puede observar a 30,000 pies de altura. And what a beautiful land we live in, amen? Y qué hermosa nación en la que vivimos, amén. So before I forget, Y antes de que se me olvide, I just want to give credit that some of the material that I'm going to share today quiero compartir que parte del material que voy a compartir hoy is from Dutch Sheets, es del pastor Dutch Sheets, who has the program Give Him 15, quien tiene el programa Dale 15, which is a morning devotional Monday through Friday. que es un devocional de lunes a viernes. And I've referred to him many times, Y me he referido a su material muchas veces. and I believe that he's one of our nation's pastors Y yo creo que él es uno de los pastores de nuestra nación and prophets. y profetas. And so I encourage you, if you're able, to tune into his broadcast every morning. Así es de que si lo pueden hacer, los animo a que puedan sintonizarse a sus 15 minutos cada mañana. So let's pray as we begin. Así es de que oremos antes de comenzar. Holy Spirit, we welcome you. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. We're grateful that you're here. Estamos agradecidos de que nos We acompañas. just give this time to you, Te entregamos este tiempo a ti, that you would use it for your purposes. que lo uses para tus propósitos. Help me to just use your words Y permíteme usar tus palabras to convey what you want to say to us today. para transmitir lo que quieres decirnos hoy. And I pray that you'll bless the hearing, Y yo oro que bendigas nuestro escuchar, that every person would hear what you want them to hear from you today. que cada persona escuche lo que tienes para ellos esta mañana. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So I think it's fitting on the 4th of July to stop and consider our nation, Y creo que es apropiado en el 4 de julio que pausemos y consideremos nuestra nación, to thank God for this great country that we Okay. live in, que le agradezcamos a Dios por este gran país en el que vivimos, the blessings that we have here, las bendiciones que tenemos dentro de él, because even though every country is beautiful, porque aunque cada país es hermoso, I believe that America has a special destiny, yo creo que los Estados Unidos tiene un destino especial, a special purpose that God intended for it. un propósito especial que tuvo a Dios para él. I was talking to a youth last week, Y estaba hablando con un joven la semana pasada and they did not realize that America was the first democracy, true democracy, in all of history. y ellos no se daban cuenta que los Estados Unidos fue la primera verdadera democracia en la historia. Now, I know technically we're a republic, so just for those of you who are critical, Y antes de que se pongan sus moños y que digan, actually, técnicamente sí somos una república, I do understand that. entiendo la diferencia And that is very important, y es muy importante, but I'm trying not to be too particular today. pero estoy tratando de no ser tan particular esta mañana. The point is El punto es que that America is unique in all of history. los Estados Unidos son únicos en toda la historia And the fact that it came to be is not an accident. y el hecho de que fue creada no fue por accidente. I believe that it was God's intention, Yo creo que fue la intención de Dios and that America exists because of God's leading, y que América existe por el liderazgo de Dios and that people were pursuing God's purposes when they came here. y que la gente estaba buscando el propósito de Dios cuando vinieron aquí. Now, America is not perfect. Y los Estados Unidos no son perfectos. Not everything we've done is good. No todo lo que hemos hecho está bien. So let me acknowledge that as well. Así es de que sí, también nos damos cuenta de eso. Anytime there are humans involved, it's going to be flawed. Cualquier tiempo en donde se involucran los seres humanos va a haber fallas. But America was founded
for godly purposes pero América fue fundada para propósitos de Dios, by godly men and women por hombres y mujeres de Dios, who wanted to bring him glory. quienes querían traerle gloria. And I'm going to share with you some evidence of that this morning Y quiero compartir con ustedes alguna evidencia sobre eso esta mañana, because we live in a day today where people are trying to erase this fact. porque vivimos en un tiempo, en una era donde la gente está tratando de borrar este hecho. People are arguing that we are not a Christian nation, La gente se pone a argumentar que no somos una nación cristiana, that we were not founded by Christians que no fuimos fundados por cristianos for Christian purposes. o para propósitos cristianos, And in fact, there should be nothing about God in our government or in our nation. e incluso tratan de alegar que no debe de haber nada de Dios en nuestro gobierno o en nuestra nación. This is not only a very wrong idea, Esta no solo es una idea errónea, this is a very bad idea. también es una muy mala idea. And I want to share with you some thoughts that some of our founders and our presidents have had over the years. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que algunos de nuestros fundadores y presidentes han tenido a través del tiempo. About 100 years ago, Woodrow Wilson said these words: Hace como 100 años, Woodrow Wilson dijo estas palabras: "A nation which does not remember what it was yesterday una nación que no recuerda lo que fue ayer, does not know what it is today, no sabe lo que es hoy, nor what it is trying to do." ni lo que está tratando de hacer. We are trying to do a futile thing if we do not know where we came from Estamos tratando de hacer algo inútil si no sabemos de dónde venimos or what we have been about. o de qué hemos sido. Now listen to these words Y ahora pongamos atención a estas palabras from one of our presidents. de uno de nuestros presidentes. America was born a Christian nation. Los Estados Unidos nació como una nación cristiana. America was born to exemplify that devotion to the elements of righteousness Los Estados Unidos nacieron para ejemplificar esa devoción a los elementos de justicia which are derived from the revelations of Holy Scripture. que se derivan de las relaciones de las Sagradas Escrituras. So he's saying that America's purpose was to exemplify the teachings of the Bible. Él está diciendo que los Estados Unidos nacieron para ejemplificar las enseñanzas de la Biblia. Imagine that. Imagínense eso. Can you imagine anybody in public office today standing up and saying that? Pueden imaginarse a alguien que esté sirviendo en la oficina pública decir algo así hoy en día. We should be asking ourselves why. Debemos preguntarnos por qué. Some of those who came first to our country Y algunos de aquellos que llegaron primero a nuestro país had very specific intent on why they were coming. tenían intenciones muy específicas a qué venían. And these weren't just intentions that they held in their hearts. Y estas no fueron intenciones solamente que ellos escondían en su corazón. These were intentions that they wrote down Estas fueron intenciones que ellos escribieron and signed their names to, y en las cuales firmaron su nombre, such as the Mayflower Compact. al igual como el contrato del barco Mayflower. Those pilgrims that we celebrate on Thanksgiving Esos peregrinos a los que celebramos en el Día de Acción de Gracias, who came here on purpose, quienes vinieron aquí, vinieron con un propósito, for a purpose, a propósito, and that purpose was y ese propósito fue the following. el siguiente: In the name of God, amen, en el nombre de Dios, amén, we whose names are underwritten, nosotros cuyos nombres están suscritos, the loyal subjects of our sovereign Lord King James, by the grace of God, los súbditos leales de nuestro terrible Señor soberano Rey Santiago, por la gracia de Dios, having undertaken for the glory of God habiendo emprendido por a la gloria de Dios and the advancement of the Christian faith y el avance de la fe cristiana and the honor of our king and country, y el honor de nuestro rey y país, a voyage to plant the first colony in the northern parts of Virginia, un viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia, do by these present, haced por medio de estos presentes, solemnly and mutually, solemne y mutuamente, in the presence of God and one another, en la presencia de Dios y de los unos de los otros, covenant and combine ourselves together hacemos un pacto y combinamos en un cuerpo político for our better ordering and preservation para nuestra mejor orden y preservación and the furtherance of the ends aforesaid, or what was said before. y promoción de los fines anteriormente mencionados. So they came here to extend the kingdom of God. Así es de que llegaron para extender el reino de Dios. George Washington's first inaugural address
Durante el discurso de inauguración de George Washington, he said these words. él declaró estas palabras. It would be peculiar, don't you do that, improper to omit in this first official act, Sería particularmente impropio omitir en este primer acto oficial my first supplications to that almighty being mis fervientes súplicas a ese ser todopoderoso who rules over the universe que gobierna sobre el universo, and presides over the nations. que preside en los consejos de naciones. So George Washington was acknowledging God as the ruler of the universe. Así es de que en su primer discurso George Washington estaba dándole la autoridad a Dios como el gobernador del universo And the one who presides over the nations. y el que gobierna sobre las naciones. He goes on further to say, no people can be bound to acknowledge and adore the invisible hand Y continúa diciendo, ningún pueblo puede estar obligado a reconocer y adorar la mano invisible which conducts the affairs of men more than the people of the United States. que conduce los asuntos de los hombres más que el pueblo de los Estados Unidos. George Washington, others knew and felt and expressed that we are obligated to God for this country. George Washington sabía y como otros daba cuenta que necesitamos la protección de Dios para nuestros negocios. In our Declaration of Independence, there are 4 references to God as the one who gave us the rights that we fought for. En nuestra declaración de independencia hay 4 menciones de que Dios nos dio la autoridad para luchar por lo que estábamos luchando. On the Liberty Bell En la campana de libertad that hung in Independence Hall in Pennsylvania, que colgaba en el pasillo de Libertad en Pensilvania, Scripture was inscribed. estaba escrita la escritura, Not some secular reference, no ninguna referencia secular, but Scripture. más la escritura. Leviticus 25:10 specifically Levítico 25:10 en específico says, proclaim liberty throughout the land to all the inhabitants thereof. dice proclamar libertad alrededor de la tierra y todos sus habitantes. I would suggest to you that freedom is a God idea. Les sugiero que la libertad es una idea de Dios I'll say that again. y lo voy a repetir. Freedom is a God idea. La libertad es una idea de Dios. When we talk about our rights Cuando hablamos sobre nuestros derechos given from our Creator, dados por nuestro Creador, we are identifying the fact that we were made in His image estamos dando cuenta de que fuimos creados a su imagen and made for His purposes, y creados por su propósito and that we are free beings, y que somos seres libres. that we have freedom of choice, Tenemos esa libertad de elección that God Himself honors. que Dios mismo honra. And so part of God's destiny and purpose for the United States Así es de que parte del destino y el propósito de los Estados Unidos de Dios was to have a nation whereby freedom was free and available to all. fue tener una nación donde esa libertad era disponible y lista para todos. And if you remember, Y si recuerdan, when Jesus began His ministry, cuando Jesús comenzó su ministerio, He quoted Isaiah chapter 61, él también se refirió a Isaías capítulo 61 and amongst other things, y entre otras cosas said that I have come to set the captives free dijo, he venido a liberar a los cautivos and to bring freedom to the oppressed. y traer libertad a los oprimidos. It was the oppressed that came to America. Los oprimidos fueron los que vinieron a América. It was those who came seeking freedom, Fueron aquellos que venían buscando libertad, who established it for freedom, quienes la establecieron para la libertad and primarily and specifically for the freedom of worshiping Him. y primeramente era para la libertad de adorarlo a él. These are things that are forgotten in our modern history. Estas son cosas que son olvidadas en nuestra historia moderna. And Galatians tells us that it was for freedom's sake that Jesus died. Y Gálatas nos menciona que fue por la libertad que murió Jesús. So for us to be in a nation that so values freedom, Así es de que para nosotros que estemos en una nación que eleva tanto la libertad, again, I suggest to you, is not an accident. nuevamente les sugiero que no estamos aquí por accidente.
Much of our government was established on biblical principles and again for biblical purposes. Mucho de nuestro gobierno fue establecido en principios bíblicos y por principios bíblicos. In 1643, En 1643, John Winthrop, who was part of the organization of the new colonies, John Winthrop, que era parte de la organización de las nuevas colonias, quoted Jesus él mencionó a Jesús in describing America al descubrir América as a city on a hill. como una ciudad en una loma. He helped organize the first confederation of states in New England, Él ayudó a organizar la primera confederación en Nueva Inglaterra, called the New England Confederation, llamada la Confederación de Nueva Inglaterra, and in their constitution, y en su constitución, which was the first constitution of our country, que fue la primera constitución en nuestro país, they said this: mencionaron esto. whereas we all came to these parts of America Considerando que todos vinimos a estas partes de América with the same end and aim, con el mismo fin y objetivo, namely, a saber, listen to this, y pongamos atención, to advance the kingdom of God, our Lord Jesus Christ, promover el reino de nuestro Señor Jesucristo and to enjoy the liberties of the gospel thereof y disfrutar de las libertades del Evangelio with purities and peace, con purezas y paz, and for preserving and propagating the truth and liberties of the gospel. y para preservar y propagar la verdad y las libertades del Evangelio. So they openly stated that their purpose to come here was to extend the kingdom of God. Así es de que ellos abiertamente mencionaron que su propósito al venir aquí era expandir el reino de Dios. And wrote it in their founding documents. Y lo escribieron en su documento de fundación. William Penn, A William Penn, who founded Pennsylvania, quien estableció Pensilvania and wrote the book No Cross, No Crown, y escribió el libro Sin cruz, no hay corona, while he was imprisoned in the Tower of London, mientras estaba encarcelado en la Torre de Londres, after establishing the state of Pennsylvania, después de establecer el estado de Pensilvania, said these things: dijo estas palabras: whereas the glory of God Almighty and the good of mankind considerando que la gloria de Dios Todopoderoso y el bien de la humanidad is the reason and the end of government, es la razón y el fin del gobierno, and government itself is a venerable ordinance of God, el gobierno mismo es una venerable ordenanza de Dios, let there be established laws as shall best preserve true Christian and civil liberty. que se establezcan leyes y perseveren mejor la verdadera libertad cristiana y civil. Again, I suggest to you it was very intentional that they were establishing a Christian nation and these Christian states. Nuevamente les menciono que era muy a propósito que se estaban estableciendo estos estados, esta nación cristiana. Christianity was such an intricate part of our fabric of our nation La cristiandad era estaba tan mezclada en la fundación de nuestra nación, and each of the states that were part of the founding, y cada uno de los estados que eran parte de esa fundación, that as part of each state's constitution, original constitutions, que como parte de cada constitución de cada estado principal, de los primeros, I don't remember if it was all of them or the majority of them, no recuerdo si era todos o la mayoría de ellos, but imagine this. pero imagínense esto. In order to be a state representative or hold a state office in any of the first 30 states, Para poder ser un representativo estatal o servir en cualquiera de los primeros 30 estados, according to their original constitutions, de acuerdo a sus constituciones originales, you had to be a member in good standing at a church. tenías que ser un buen miembro y de buena estatura en una iglesia. Again, can you imagine that today? ¿Pueden imaginarse algo así hoy? We should be asking ourselves what has happened. Debemos de preguntarnos qué ha pasado. Do we remember the nation that was founded? ¿Recordamos la nación que fue fundada? Are we drifting down the river of progressivism and forgetting who we were? ¿O nos estamos desviando y siendo llevados por la ola de progresismo y se nos olvida quiénes somos? And God's intention? ¿O el propósito de Dios? Let me share with you a little bit about our
founding educational institutions. Y ahora compartiré parte de nuestras instituciones de educación. 106 of the first 108 universities in our nation 106 de las primeras 108 universidades en nuestra nación were established for religious purposes. fueron establecidas para propósitos religiosos. Students at Harvard and Yale were required to read the scriptures twice daily. Los estudiantes en Harvard y en Yale se les requería leer las escrituras 2 veces al día. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? Students at Harvard and Yale required to read the scriptures twice daily. Estudiantes en Harvard y Yale requeridos a que lean las escrituras 2 veces al día. If you want to ask yourselves, like, how did the United States become such a great nation so quickly? Si quieren preguntarse a sí mismos cómo se convirtió en tan gran nación los Estados Unidos tan rápidamente, I would suggest to you it was because it was founded on the strength of God's word. les sugiero que porque fue establecido en la fortaleza de la palabra de Dios. Harvard's founders Los fundadores de Harvard stated, dijeron, all knowledge without Christ is vain. todo conocimiento sin Cristo es en vano. Can you imagine ¿Pueden imaginarse? going to Harvard today and trying to make that statement? Yendo a Harvard hoy en día y tratando de declarar eso. Their motto was, for Christ and the church. Su motto era para Cristo y para la iglesia. Yale's founders stated, Los fundadores de Yale declararon, every student shall consider the main end of his study todo estudiante deben de considerar el punto principal de sus estudios is to know God in Jesus Christ. es conocer a Dios en Jesucristo. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? We need to remember these things Necesitamos recordar estas cosas because there are people who are trying to rewrite history. porque hay gente tratando de reescribir la historia. People are trying to get us to forget that we were established for godly purposes. Están tratando de convencernos olvidemos que fuimos fundados por propósitos cristianos. And so sadly, some of the main institutions that are trying to do that today were originally founded for God. Y tan tristemente, algunas de las instituciones principales que están tratando de hacer eso originalmente fueron establecidas por Dios. Noah Webster, who published the first American dictionary, Noah Webster, quien publicó el primer diccionario americano, who was also very influential in the education system, quien también tenía mucha influencia en el sistema educativo, had several things to say on this issue. tuvo varias cosas que mencionar en este tema. He said that education without the Bible is useless. Dijo, la educación es inútil sin la Biblia. Imagine that. Imagínense eso. What good would we have in our nation today if instead of some of the material that is now being promoted by our educational system, we actually passed out the Bible and had the kids read the Bible? Qué bien pudiera hacerse en nuestro país hoy en día si en vez de las cosas que están tratando de enseñarse en la escuela ahora, les pasáramos a los niños una Biblia y la leyeran. Webster also said, También mencionó Webster, the moral principles and precepts contained in the scriptures los principios morales y preceptos contenidos en las escrituras ought to form the basis of all our civil constitutions and laws. deben formar la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. He went on to say, have many great quotes about the place of God and the Bible in society. Y él tenía muchas oraciones que se referían al lugar de la Biblia y la escritura en la educación. If we consider what the various presidents have said over the years Y si consideramos lo que varios presidentes han dicho a través de los años as to the place of Scripture and God in our country, sobre el lugar de la escritura y Dios en nuestro país, we continue to find some interesting things. continuamos descubriendo muchas cosas interesantes. Quoting George Washington again, Nuevamente, de acuerdo a George Washington, who said, it is impossible quien dijo es imposible to rightly govern a nation without God and the Bible. gobernar correctamente una nación sin Dios y la Biblia. John Adams said, John Adams dijo, the second president,
el segundo presidente, we recognize no sovereign but God and no king but Jesus. no reconocemos a ningún soberano sin Dios y a ningún rey sino a Jesús. Again, imagine somebody saying that today. Nuevamente, imagínense si alguien dijera eso hoy en día. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, who is said to be somebody who was opposed to Christianity, quien es mencionado como alguien que estaba opuesto a la cristiandad, again, more lies, nuevamente más mentiras, said, nos dijo, the reason that Christianity is the best friend of government la razón por la que el cristianismo es el mejor amigo del gobierno is because Christianity is the only religion that changes the heart. es porque el cristianismo es la única religión que cambia el corazón. So Thomas Jefferson is supposed to have been the one who wrote into the Constitution the separation of church and state. Así es de que Thomas Jefferson se supone que es el que escribió en la Constitución la separación entre la iglesia y el Estado. First of all, that phrase does not exist in our Constitution. Primero que nada, esa frase no existe en la Constitución. And so all the time when you hear that phrase, separation of church and state, and people trying to keep the church out of government, Así es de que todo el tiempo, en cuanto escuchan la separación de la iglesia y el Estado, tratando de mantener la iglesia fuera de los temas de Estado, they're referring to something that doesn't exist, number one. se refieren primero que nada a algo que no existe. Thomas Jefferson did write that phrase, Thomas Jefferson sí escribió esa frase, separation of church and state, la separación de la iglesia y el Estado, but he wrote it in a letter to a group of pastors in Virginia pero la escribió en una carta a un grupo de pastores en Virginia, who were concerned about the power of the federal government quienes estaban preocupados sobre el poder del gobierno federal, restricting their freedom of worship. restringiendo su libertad de alabanza. So Jefferson wrote a letter to them assuring that in the drafting of the Constitution, Así es de que Jefferson escribió una carta a ellos asegurándoles que cuando se escribiera la Constitución, he would make sure that there was adequate separation of church and state, él se aseguraría que hubiera suficiente separación entre la iglesia y el Estado, not to keep the church out of government, no para sacar a la iglesia del gobierno, but to keep the government out of the church. pero para mantener alejado el gobierno de la iglesia. Because what they were concerned was the government trying to tell them what to do, not the other way around. Porque de lo que ellos se preocuparan eran que el gobierno les quisiera decir lo que deberían de hacer, no de la otra manera. So once again, the enemy takes a truth and twists it to be a lie. Así es de que nuevamente el enemigo agarra una verdad y la tuerce a una mentira. Our fourth president, Nuestro cuarto presidente, John Quincy Adams, John Quincy Adams, said that his habit dijo que su costumbre was to read 4 or 5 chapters of the Bible every morning. era leer 4 o 5 capítulos de la Biblia cada mañana. Would to God that we had a president that would do that today. Si tuviéramos un presidente que hiciera esto hoy en día. He also is quoted as saying, También mencionó, the highest glory of the American Revolution was this. la mayor gloria de la Revolución Americana fue esta. It connected in one indissoluble bond Conectó en un vínculo insoluble the principles of civil government with the principles of Christianity. los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Later, as the country grew in both prosperity and tension, Y después cuando el país crecía en prosperidad y también se crecían las tensiones, Abraham Lincoln rebuffed the country Abraham Lincoln mencionó al país and said these words, y mencionó estas palabras. "We have forgotten God. Nos hemos olvidado de Dios. We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace and multiplied and enriched and strengthened us. Hemos olvidado la mano misericordiosa que nos preservó la paz y nos multiplicó. And we have vainly imagined Y hemos imaginado en vano, in the deceitfulness of our hearts en el engaño de nuestros that corazones, all these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own." que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y virtud nuestra. Intoxicated with unbroken success, Intoxicados con éxito ininterrumpido, we have become too self-sufficient to feel the necessity
of redeeming and preserving grace. Nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de redimir y preservar la gracia. Too proud to pray to the God that made us. Demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Doesn't that describe us today? ¿Acaso aún no nos describe esto? Filled with success, Llenos de éxito, forgetting the hand that brought us to where we are. olvidándonos de la mano que nos trajo a donde estamos. James Monroe said, Y mencionó James Monroe, before any man can be considered as a member of civil society, antes de que cualquier hombre pueda ser considerado como miembro de la sociedad civil, he must be considered as a subject of the governor of the universe. debe ser considerado como un súbdito del gobernador del universo. See, one of the reasons why our country gave such freedom Y una de las razones por las cuales nuestro país dio tantas libertades is because they believed in the fact that their fellow men es porque ellos creyeron en el hecho de que sus conciudadanos would self-govern, se gobernarían a sí mismos, do the right thing at the right time, hacer la cosa correcta en el tiempo correcto, because they were following God. porque ellos estaban siguiendo a Dios. And the principles of our democracy and freedom Y los principios de nuestra democracia y libertad were based on self-government estaban basados en ese dominio propio, under the Lord of heaven. bajo el Señor del cielo. Calvin Coolidge said, Y Calvin Coolidge dijo, the foundations of our society and our government rest so much on the teachings of the Bible los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan tanto en las enseñanzas de la Biblia that it would be difficult to support them if faith in these teachings would cease to be practically universal in our country. que sería difícil apoyarlas si la fe en estas enseñanzas dejara de ser prácticamente universal en nuestro país. And as late as John F. Kennedy said, Y también hasta tiempos modernos como John F. Kennedy, the rights of man come not from the generosity of the state, los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, but from the hand of God. sino de la mano de Dios. And then finally, Ronald Reagan Y finalmente Ronald Reagan said, if we ever forget that we are one nation under God, dijo, si alguna vez olvidamos que somos una nación bajo Dios, then we will be a nation gone under. entonces seremos una nación hundida. So, why am I speaking about all this from the pulpit? Así es de que, ¿por qué me pongo a hablar sobre todo esto desde el púlpito? Because it's the 4th of July? ¿Porque es el 4 de julio? Yes. Sí, But as Woodrow Wilson said, pero como mencionó Woodrow Wilson, if we forget who we were si se nos olvida quiénes fuimos and what our purpose was, y cuál era nuestro propósito, then we will not know where we're going. entonces no sabremos a dónde vamos. And if you care anything about this country Y si te importa un poquito este país and you look around and pay attention to what's happening, y ves a tu alrededor y pones atención a lo que ocurre, it's pretty clear that we are going in a very bad direction. es muy claro que vamos en una dirección equivocada. I see most of you nodding in agreement, Y veo que la mayoría de ustedes están diciendo que sí con la cabeza. and we can sit here and, shake our heads and say, you know what, that's all bad out there. Y podemos sentarnos aquí y decir, sí, todo está malo allá afuera. But we need to be doing something about it. Pero nosotros necesitamos estar haciendo algo sobre esto. We do live in a democratic republic. Sí vivimos en una república demócrata. We have a voice. Tenemos una voz. We have not only the ability, No solamente tenemos la but habilidad, I would say the responsibility pero tenemos más bien la responsabilidad to stand up for what we believe. de levantarnos en pie en lo que creemos. And unfortunately, Y desafortunadamente, the enemy often uses the strategy el enemigo muchas veces usa la estrategia of the vocal minority de que la minoría que es más fuerte, habla más fuerte, to silence the majority. para callar a la mayoría. And that's happened in our land. Y eso ha pasado en nuestra tierra. I believe that's beginning to be reversed. Y creo que eso comienza a ser cambiado. I believe that people are beginning to stand up and speak up for what they believe in. Y creo que ahora sí se está levantando la gente hablando sobre lo que creen. The craziness of the issues and the things that the enemy has tried to introduce into our society are
so obvious La locura de los temas y las cosas incorrectas que el enemigo está tratando de introducir a nuestra sociedad es tan obvia that people are finally standing up and saying, now wait a minute, Que la- somebody's got to say this is wrong. que la gente finalmente está harta y se está poniendo a decir, no, esto está equivocado. And what we have going on in terms of the defiance of God's commandments Y lo que tenemos que está ocurriendo que desafía los mandamientos de in Dios very public places en lugares muy públicos is an affront to God es una ofensa a Dios and should be an affront to us. y debe de ser una ofensa a nosotros. No matter what you believe about the founding of the United States, Y no importa lo que tú creas sobre la fundación de los Estados Unidos, which I very strongly believe was from God. que yo creo muy fuertemente fue fundada por Dios. And again, that is not to put any other nation down, Y nuevamente esto no es para ofender a cualquier otra nación, but to recognize what God is doing in this time in history. pero para reconocer lo que está haciendo Dios en este tiempo de la historia. That as we move toward the end of time, Que mientras nos acercamos al fin del tiempo, it just makes sense to me that God would establish a land in where freedom ruled and reigned. tiene sentido que Dios establezca una tierra donde gobierna Él, Where people were free to proclaim their faith in Him, donde la gente tendría la libertad para proclamar su fe en Él. and also recognizing that the United States is responsible for more missions than any other country prior to it. Y también para reconocer que los Estados Unidos es responsable por más viajes misioneros que cualquier otro país anteriormente. And so for decades, actually hundreds of years, the United States has been sending out thousands and thousands of missionaries throughout the world. Así es de que por décadas y ahora ya siglos, los Estados Unidos han mandado misioneros, miles y miles de misioneros alrededor del mundo. And if it weren't for the freedom Y si no fuera por la libertad and our religious foundations, y nuestras fundaciones religiosas, we would not have been able to do that. no hubiéramos podido hacer hecho. But the enemy hates all that Pero el enemigo odia todo and eso is trying to come against it. y está tratando de destruirlo. But again, let's just temporarily put the ideas that we've been talking about America's founding aside, Pero nuevamente pongamos temporalmente las ideas de que América fue fundada cristiana, hagámoslas a un lado, because I want to bring this in and focus it on this one issue of one nation under God. porque quiero regresarnos a enfocarnos este tema de una nación bajo Dios. The Bible says in Psalms 33, verse 12, that blessed is the nation whose God is the Lord. Y la Biblia nos dice en Salmos que bendecida es la nación, quien su Dios, quien su Señor es Dios. Because in the end, it doesn't matter about America, Porque al final no importa sobre América, because what matters is God. porque lo que importa es Dios. What is God's place in our life? ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestras vidas? What is God's place in government? ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestro gobierno? What do we do with God? ¿Qué es lo que hacemos con Dios? Is God relevant? ¿Tiene relevancia Dios? Do we believe that He rules and reigns over the nations? Creemos que Él gobierna y tiene la autoridad sobre las In naciones. Psalms 22, 27 to 28, En Salmos 22, 27 al 28, Ann read these words earlier. las leyó estas palabras Ana anteriormente. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. and all the families of the nation will bow down before Him. Y todas las familias de las naciones se prostrarán ante Él. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nations. Porque el dominio pertenece al Señor y Él gobierna sobre las naciones. So does God have a place in government? Así es de que ¿tiene Dios un lugar en el gobierno? Should God have a place in government? ¿Debe Dios tener un lugar en el gobierno? If He is the ultimate governor, Si Él es el mayor gobernante, then wouldn't it make sense that He would have a place in our government? entonces ¿no tiene sentido que tenga un lugar en nuestro gobierno? You see, we sometimes lose sight of the kind of, I don't know what words to say, like the simple facts. Y a veces nosotros se nos pierde el enfoque en los hechos simples. We can get caught up in like arguing over this separation of church and state thing Y podemos enredarnos en este tema de la separación de la iglesia y el Estado. and lose the simple issue of is there a God or is there not? Y se nos pierde el simple tema de ¿hay un Dios o no?
And if there is a God, Y si hay un Dios, then is he the ultimate ruler? entonces Él es el mayor gobernador. And hopefully we all have a very solid answer for that. Y espero que todos tengamos una buena respuesta sólida sobre eso. That yes, there is a God. Sí hay un Dios. And the Bible tells us very clearly that he is the ruler and will rule over this world. Y nos dice claramente la Biblia que Él es el gobernador y va a gobernar sobre esta tierra. So it seems fairly simple and straightforward to me Así es de que parece muy simple y muy básico para mí that any person que cualquier persona and any nation y cualquier nación would want to recognize that authority. quisiera reconocer esa autoridad. As I've said in many conversations with believers and non-believers, Y como he dicho en muchas conversaciones con creyentes y no creyentes, if there is no God si no hay Dios and you choose to believe in him and not believe in him, it's not a big deal. y tú eliges en creer o no creer en Él, no importa. But if there is a God, Si no hay, pero si sí hay un Dios, especially the God of the Bible, especialmente el Dios de la Biblia, then he is the most important person that you can think about in your life. entonces Él es la persona más importante en la que tú puedes pensar en tu vida. Because ultimately, you will be held accountable to him. Porque últimamente tú le vas a rendir cuentas a Él. He is the one that determines your eternity. Él es el que determina tu eternidad. He is God, Él es Dios. right? So it makes sense to me that our civil government should reflect the fact that there is this God. Así es de que tiene sentido para mí que nuestro gobierno civil debe de reflejar el hecho de que hay un Dios. And not only that there is a Y God no solamente de que existe un Dios, who sometimes seems distant quien a veces parece distante and not connected with our everyday life, y no conectado con nuestra vida cotidiana, although he is, aunque Él sí está conectado, but that this God pero que este Dios is going to one day rule and reign on this earth. un día va a gobernar y reinar sobre esta tierra. Right? The Bible's very clear. La Biblia es muy clara en eso. Daniel 2, verse 44. Daniel 2, versículo 44. In the time of those kings, En el tiempo de esos reyes, not going to go to the whole story, but that's now, y no voy a pasar por toda la historia, pero esta es hora, this prophecy of the end of time. esta profecía sobre los últimos tiempos, In the time of those kings, en el tiempo de esos reyes, the God of heaven will El- set up a kingdom that will never be destroyed. el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? Set up a kingdom Establecer un reino that will never be destroyed. que nunca será destruido. When's he going to do that? ¿Cuándo lo va a hacer? At the end of the time of the kings described in that prophecy. Al final del tiempo de los reyes establecidos en esa profecía. We are at the end of that time. Estamos al fin de esos tiempos. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, Aplastará a todos esos reinos y los pondrá a fin, but it will itself endure forever. pero perdurará para siempre. God's kingdom is forever. El reino de Dios es para siempre. The United States is temporary. Los Estados Unidos es temporal. Every government on earth is temporary. Todo gobierno en la tierra es temporal. Only God's government is eternal. Solo el gobierno de Dios es eterno. So we have to get real clear about that. Así es de que debemos de estar muy en claro sobre eso. If we proclaim to be Christ followers, Si proclamamos ser seguidores de Cristo, we must take our faith in Christ debemos tomar nuestra fe en Cristo into our practical everyday lives. y ponerla en nuestras vidas cotidianas. And it includes our government. Y esto incluye nuestro gobierno. And it has been a persistent strategy of the enemy to push us out of government. Y ha sido una estrategia persistente del enemigo querer sacarnos del gobierno. And to say that our faith is irrelevant Y decir que nuestra fe no tiene sentido and doesn't belong in the common marketplace. y que no pertenece en los lugares comunes. This is a lie straight out of hell, Esta es una mentira salida del infierno, intended to disarm us cuyo propósito es desarmarnos and remove the relevance of God in our world. y remover la relevancia que tiene Dios en nuestro mundo. But Revelation again makes it clear. Pero ahora Apocalipsis lo hace claro. Revelation 11:15. Apocalipsis 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever.
El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor, de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. This is what everything is moving toward. Esto es hacia lo que se dirige todo. See, all Earth's history Toda la historia de la tierra is moving towards this final restoration of God's kingdom on earth. avanza hacia esta restauración final del reino de Dios en la tierra. But the enemy is stirring up all of his minions, his troops, anybody that would listen to him Pero el enemigo está levantando a todos sus seguidores, todos los que les quieran escuchar, to try to silence the voice of those who honor God. para tratar de silenciar la voz de aquellos que honramos a Dios. Paul wrote to us in Ephesians Escribió Pablo a nosotros en Efesios saying that God had revealed his purpose, diciendo que Dios había revelado sus propósitos, his ultimate purpose. su propósito final. In verse 10, to bring unity to all things in heaven and earth under Christ Jesus. En el versículo 10, para traer unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. And he will rule and reign forever and ever. Y Él va a gobernar y reinar por los siglos y los siglos. Amen? Amén. It's foolishness, if that is true, Es una tontería, si eso es verdad, to live life as if it's not. que nosotros vivamos como si no fuera verdad. Does that make sense? ¿Me explico? If Jesus is the King Si Jesús es el Rey, who will rule and reign forever, quien va a gobernar y reinar para siempre, then the smartest thing that we could ever do entonces la cosa más inteligente que podemos hacer in our own personal lives, en nuestras vidas personales, in our families, y en nuestras familias, our local governments, en nuestro gobierno local in our nation, y en nuestra nación, is to let him begin to rule and reign now. es que lo dejemos que comience a gobernar y a reinar hoy. Because the Bible describes him Porque como lo describe la Biblia, that when he comes, que cuando Él regrese, those who oppose him aquellos que se oponen a Él will be destroyed. serán destruidos. God is a God full of grace and mercy, Dios está lleno de gracia y de misericordia, but the time for that is now. pero el tiempo para eso es ahora. A day is coming when that door is going to shut. Va a venir un día cuando se cierre esa puerta. And all those who have refused to give Jesus the honor that's due him Y todos aquellos que se han rehusado honrar a Jesús de la manera que se merece, will find themselves experiencing the wrath of God. se van a enfrentar a la ira de Dios. We need to stand up and fight, Necesitamos ponernos de pie y pelear, not with guns, no con armas, but with our words, pero con nuestras palabras, with our prayers, nuestras oraciones, with our actions, nuestras acciones, with what we stand up for. nuestros principios. We need to be at school board meetings, Debemos de estar en las juntas de los juntas directivas de las escuelas, standing up against this despicable agenda of sexual perversion. enfrentándonos contra esta agenda tan despreciable de la aversión sexual. We need to find and support political candidates who will stand up for God and the truths of his word. Debemos de ponernos de pie y apoyar a políticos que se van a parar por la palabra de Dios. We need to return our nation Necesitamos regresar nuestra nación to its founding, a su fundación. a nation established for God Una nación fundada por Dios under his providential care, bajo su cuidado provincial, and bring honor back to him y traer de nuevo el honor a Él and to his word. y a su palabra. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. If we love our country, Si amamos nuestro país, if we love what it stands for, si amamos sobre lo de qué se trata, we should rise up and fight. debemos de levantarnos y pelear. We need to stand up for what is right. Necesitamos pelear por lo que es correcto. We need to come back to the understanding of good and evil, right and wrong. Necesitamos regresar al entendimiento de el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto, Because as the Bible says, porque como nos dice la Biblia, in the end times, a los tiempos finales, people will call evil good la gente le dirá bien al mal and good evil. y al mal al bien. Are we living in that day? ¿Estamos viviendo en esos tiempos? We most certainly are. Ciertamente sí.
But it's up to us, those who know God pero está para nosotros, aquellos que conocemos a and know Dios His Word, y conocemos su palabra, to stand up and call good, good, and evil, evil. que nos pongamos de pie y declaremos el bien, bien y al mal, mal. The Bible says that God hates evil. La Biblia nos dice que Dios aborrece el mal. Do we hate evil, ¿También nosotros aborrecemos el mal? or do we tolerate it? ¿O lo toleramos? Do we even recognize it? ¿O incluso lo reconoces? And what do we do when we see it? ¿Y qué hacemos cuando lo vemos? Do we shrug our shoulders and say, I don't know what to do? Nos rascamos la cabeza y decimos, no sé qué hacer. Do we speak up when people are speaking about doing evil things in our schools? O nos ponemos de pie cuando la gente trata de hacer cosas malvadas en nuestras escuelas. America is still a beautiful country, América aún es un país hermoso, but it's gone far from God. pero se ha separado de Dios. And I just implore you to join in the effort to pray it back to God. Y les imploro a que se unan al esfuerzo de orar porque regrese a Dios. That we need to be praying for our country. Que nosotros debemos de estar orando por nuestro país. We need to return back to the God of the Bible Necesitamos regresar al Dios de la Biblia and not be ashamed y no estar avergonzados. and not let others shame us Y no from dejar- not talking about it, Que nos avergüencen otros y que dejemos de hablar de Él. but to stand up for what we believe in, Pongámonos de pie por lo que to creemos. stand up for Jesus who stood up for us. Pongámonos de pie por Jesús, quien se puso de pie por nosotros. The song America, Y la canción América, we're going to sing now. vamos a cantar. The words of this song are so powerful. Las palabras de esta canción son poderosas Just want to invite you to kind of enter in with your spirit y quiero invitarlos a que entren con su espíritu and let it touch you as to America's original purpose. y dejen que la alcance como el propósito original de América. So we're going to sing this song, Y vamos a cantar esta canción then we're going to pray for our nation, y vamos a orar por nuestra nación and then we're going to take communion. y después vamos a tomar la Santa Cena. And yes, there's a connection. Y sí, hay una conexión. All right, so let's stand and sing. Así es de que pongámonos de pie y cantemos.